¿Por qué llevas esa carga en el pecho que parece no disminuir, como si una piedra invisible oprimiera constantemente tu corazón? ¿Te has preguntado por qué ciertos recuerdos insisten en regresar en los momentos más inesperados, trayendo consigo esa sensación familiar de culpa que creías haber superado? Quizás en este preciso instante comprendas que no se trata solo de remordimiento común, sino de algo mucho más profundo que clama por verdadera liberación en tu alma. Sé que conoces íntimamente este dolor. Sé que has intentado olvidar, has intentado convencerte de que el pasado ya no importa. Has intentado enterrar los recuerdos bajo capas de ocupaciones y distracciones. Pero la verdad es que en el silencio de la madrugada o en los momentos de mayor vulnerabilidad, esa voz interior susurra recordatorios dolorosos de decisiones que quisieras deshacer, de palabras que quisieras no haber dicho, de oportunidades perdidas para el bien que ahora atormentan tu conciencia. Lo que sientes no es debilidad, no es exageración, no es algo que debas simplemente superar como tantos a tu alrededor sugieren con crueldad disimulada. El peso que llevas es real, es humano, y es más común de lo que nuestra sociedad superficial gusta de admitir. Vivimos en una época donde el arrepentimiento genuino se confunde con autocompasión, donde la culpa sana se trata como un trastorno, donde el llamado divino a la transformación interior es silenciado por voces que predican una aceptación vacía de nuestros defectos. Pero no necesitas aceptar esta versión distorsionada de la sanación. Existe un camino más profundo, un proceso de liberación que va más allá de los consejos superficiales y las soluciones rápidas que nuestra cultura ofrece. Es un camino que ha sido recorrido por gigantes de la fe, por almas valientes que encontraron verdadera paz, no huyendo de su dolor, sino atravesándolo con propósito divino. Piensa en David, el rey según el corazón de Dios, quien después de su caída moral escribió palabras que resuenan a través de los siglos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Borra mis transgresiones, conforme a la multitud de tus misericordias. David no minimizó su error, no buscó justificaciones, no intentó escapar de la realidad de sus elecciones. Se sumergió en la fuente de la verdadera restauración, reconociendo que solo un encuentro genuino con la gracia divina podía limpiar lo que se había tornado sucio en su alma. O considera a Pedro, ese discípulo impetuoso que negó conocer a Jesús en el momento más crucial, cuando su maestro más necesitaba apoyo. Pedro no solo sintió remordimiento, experimentó el arrepentimiento que transforma. La diferencia fue fundamental. Donde Judas se dejó consumir por la culpa destructiva, Pedro permitió que su dolor se convirtiera en puerta de entrada para una renovación completa de su propósito e identidad. Esta es la batalla espiritual en la que te encuentras ahora. No se trata solo de una cuestión psicológica o emocional, aunque esas dimensiones son reales e importantes. Estás en el epicentro de un enfrentamiento entre fuerzas que quieren mantenerte preso en el círculo vicioso de la culpa improductiva y aquellas que desean conducirte a la libertad genuina a través del arrepentimiento transformador. El enemigo de tu alma susurra mentiras sutiles. Nunca cambiarás. Lo que hiciste es imperdonable. Dios no puede usar a alguien como tú. Ya has decepcionado demasiado. Pero esas voces son ecos de una oscuridad que teme tu transformación, que se desespera ante la posibilidad de que descubras el poder liberador del arrepentimiento verdadero. Por otro lado, el Espíritu Santo obra suavemente en tu corazón, creando esa inquietud sagrada que te trajo hasta aquí.
susurrando verdades que pueden parecer imposibles, pero son absolutamente reales. Puedes ser completamente renovado. Tu historia no ha terminado. Existe un propósito aún por descubrir en tu viaje. La gracia es mayor que cualquier falla. Es en este territorio espiritual que comprendemos por qué el arrepentimiento superficial nunca te trajo la paz que buscabas. No basta con sentir lástima de ti mismo. No basta con prometer que serás diferente la próxima vez. No basta con intentar compensar errores pasados con buenas acciones futuras. El arrepentimiento que libera el alma opera en dimensiones mucho más profundas de la experiencia humana. La primera razón por la cual enfrentas esta batalla interior es que tu alma fue creada para la santidad, y cualquier desviación de ese propósito original crea un conflicto interno inevitable. No eres solo un animal evolucionado luchando por la supervivencia. Eres un ser espiritual con ADN divino, llevando en ti la imagen de un Dios santo. Cuando eliges caminos que contradicen esa naturaleza sagrada, todo tu ser se revela internamente. La culpa que sientes no es un castigo cruel, sino un sistema de alarma divino indicando que te has alejado de tu verdadera identidad. Esta es la razón por la cual no puedes simplemente pasar por encima de ciertas actitudes. Tu conciencia ha sido calibrada por el propio Creador para reconocer cuando actúas contra los principios eternos grabados en tu corazón. Billy Graham solía decir que Dios puso en cada ser humano una brújula moral que apunta al norte verdadero de la justicia divina. Cuando ignoras esa brújula, no solo te pierdes geográficamente en el viaje de la vida, sino que experimentas la desorientación dolorosa de estar desalineados con tu propósito original. La segunda razón profunda para tu conflicto interior es que estás siendo llamado a un nivel más elevado de vida, y tu inquietud actual es evidencia de que Dios no te ha abandonado. Muchas personas viven en una dormición espiritual, anestesiadas por la mediocridad moral, satisfechas con un cristianismo tibio que nunca las confronta verdaderamente, pero tú no puedes acomodarte en esa condición. El hecho de que ciertas actitudes te incomoden tanto es prueba de que el Espíritu Santo aún trabaja activamente en tu vida, negándose a dejarte establecerte en un nivel inferior al que Dios planeó para ti. Tu malestar espiritual es un llamado divino disfrazado. Dios te dice: tengo algo mejor para ti, algo más grande, algo que saciará los anhelos más profundos de tu alma. El arrepentimiento verdadero no se trata solo de dejar de hacer lo malo. Es descubrir el propósito glorioso que Dios tiene reservado para quienes se permiten ser completamente transformados por su gracia. La tercera razón por la que enfrentas esta lucha interior es que existen heridas emocionales sin cicatrizar, que se manifiestan a través de patrones de comportamiento que tú mismo desapruebas. Muchas veces, aquello por lo que te sientes culpable es síntoma de heridas más profundas que nunca han sido tratadas adecuadamente. Quizás reaccionas con ira porque nunca procesaste el dolor del rechazo. Quizás mientes porque creciste en un ambiente donde la verdad era peligrosa. Quizás te aíslas porque aprendiste que confiar en la gente trae sufrimiento. El arrepentimiento superficial intenta solo modificar comportamientos externos, pero el arrepentimiento que libera el alma va hasta las raíces emocionales y espirituales de los problemas. Reconoce que no eres solo alguien que toma malas decisiones, sino alguien que necesita una sanación integral. Sanación de las memorias dolorosas, sanación de las creencias distorsionadas sobre ti mismo y sobre Dios, sanación de los patrones,
relacionales disfuncionales que se establecieron mucho antes de que tuvieras conciencia de sus consecuencias. Billy Graham entendía que las personas no solo necesitan perdón, sino una restauración completa. Él predicaba que Jesús no solo vino a limpiar nuestros pecados, sino a curar nuestros corazones rotos, liberar nuestros espíritus cautivos y darnos una nueva identidad que no esté definida por nuestros peores momentos, sino por los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. La cuarta razón por la que enfrentas esta batalla es que hay una guerra espiritual real por tu alma. Y el arrepentimiento verdadero es una de las armas más poderosas en esta lucha. Las fuerzas de la oscuridad saben que una persona genuinamente arrepentida y transformada se convierte en una amenaza para el reino del mal. Por eso, trabajan incansablemente para mantenerte atrapado en la culpa paralizante o en el remordimiento destructivo que nunca conduce a un cambio real. El enemigo tiene dos estrategias principales para sabotear tu proceso de arrepentimiento. Primera, convencerte de que no necesitas arrepentirte, que tus errores no son tan graves, que todos hacen lo mismo, que eres demasiado duro contigo mismo. Segunda, cuando esta estrategia falla, intenta empujarte al extremo opuesto, haciéndote creer que estás irremediablemente perdido, que has cometido el pecado imperdonable, que Dios nunca podría amarte o usarte de nuevo. Ambas estrategias tienen el mismo objetivo: impedir que experimentes el arrepentimiento que realmente transforma. El primer camino te mantiene en el error, el segundo te mantiene en la parálisis. Pero existe un tercer camino, el camino del arrepentimiento bíblico, que ni minimiza la gravedad del pecado, ni exagera su permanencia en la vida de aquellos que sinceramente se vuelven a Dios. La quinta razón profunda para tu lucha interior es que estás siendo preparado para un ministerio de restauración en la vida de otras personas que pasarán por las mismas batallas. Dios rara vez permite que enfrentemos ciertas luchas solo para nuestro propio beneficio. Él está forjando en ti una profunda comprensión de la gracia, una compasión genuina por los que tropiezan, una autoridad espiritual que solo puede ser desarrollada por aquellos que han conocido tanto la oscuridad del fracaso como la luz de la redención. Pablo escribió que Dios nos aflige en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que estén en alguna tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Tu dolor actual no es un desperdicio, se está transformando en herramienta ministerial. Tu experiencia con el arrepentimiento verdadero te preparará para guiar a otros a través del mismo proceso liberador. Pero para que esto suceda, necesitas permitir que el proceso se complete en tu propia vida. Necesitas atravesar completamente la jornada del arrepentimiento, no solo visitar sus primeras etapas. Es aquí donde muchas personas se quedan a medio camino y pierden la oportunidad de experimentar la libertad completa que Dios ofrece. Billy Graham identificó 3 pasos esenciales para un arrepentimiento que verdaderamente libera el alma. Estos no son pasos mágicos o fórmulas simplistas, sino principios profundos que, cuando se aplican con sinceridad y perseverancia, conducen a la transformación genuina que tu alma anhela. El primer paso es el reconocimiento completo y honesto de la realidad de tu pecado ante Dios. Esto no significa solo admitir que hiciste algo malo. Significa comprender la naturaleza espiritual de tus elecciones y cómo afectaron tu relación con el Creador. Es fácil reconocer errores cuando traen consecuencias visibles o cuando otras personas son perjudicadas. Pero el arrepentimiento bíblico va más allá de las consecuencias externas y toca la cuestión central: cómo tus actitudes,
reflejan una postura de orgullo e independencia con respecto a Dios. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán sobre su adulterio y asesinato, él no dijo solo herí a Betsabé o perjudiqué a Urías. Él declaró, contra ti solo pequé e hice lo malo ante tus ojos. David comprendió que por más graves que fueran las consecuencias horizontales de sus acciones, la cuestión vertical, su relación con Dios, era aún más fundamental. Este reconocimiento no debe ser forzado o artificial. Debe brotar de una iluminación del Espíritu Santo que revela no solo lo que hiciste mal, sino en quién te convertiste cuando elegiste caminos contrarios a la voluntad de Dios. Es un momento de dolorosa pero necesaria claridad, donde te ves a ti mismo como realmente eres, no a través de los filtros de las justificaciones o comparaciones con otros, sino bajo la luz pura de la santidad divina. Muchas personas se detienen en este primer paso porque creen que el reconocimiento de la culpa es suficiente. Confiesan sus errores, se sienten mal por un tiempo, quizás hasta hacen algunos cambios superficiales, pero no permiten que la convicción del Espíritu Santo opere en la profundidad necesaria. El resultado es un arrepentimiento incompleto que trae alivio temporal, pero no produce una transformación duradera. El segundo paso es la decisión radical de abandonar completamente los caminos que lo llevaron al error. Billy Graham llamaba a esto darle la espalda al pecado. No basta con sentirse mal por las consecuencias, es necesario desarrollar un disgusto santo por el propio pecado que lo motivó a tomar esas decisiones. Es la diferencia entre lamentar haber sido sorprendido robando y lamentar haberse convertido en el tipo de persona capaz de robar. Este abandono debe ser tanto interno como externo. Externamente significa remover de su vida las situaciones, relaciones, hábitos e influencias que facilitaron sus malas decisiones. Si ciertos ambientes despiertan sus peores impulsos, debe evitarlos. Si ciertas amistades lo animan a compromisos morales cuestionables, debe redefinirlas o terminarlas. Si ciertas actividades online o entretenimientos alimentan tentaciones específicas, debe eliminarlas de su rutina. Pero el abandono externo sin cambio interno es solo moralismo vacío. El arrepentimiento verdadero produce una transformación a nivel de deseos y motivaciones. No solo deja de hacer ciertas cosas porque sabe que están mal, desarrolla una nueva naturaleza que ya no se siente atraída por esas cosas. Es lo que la Biblia llama un corazón nuevo, un cambio fundamental en la orientación de sus afectos y ambiciones. Esta transformación de los deseos no ocurre instantáneamente ni mediante fuerza de voluntad. Es obra de la gracia divina respondiendo a su decisión sincera de cooperar con el proceso de santificación. Mientras más conscientemente elige alejarse de los patrones antiguos y acercarse a Dios, más Él obra en usted para crear nuevos deseos que se alinean con su voluntad. El tercer paso es la reorientación completa de su vida hacia Dios y sus propósitos. Este es el aspecto más positivo y transformador del arrepentimiento verdadero. No basta con dejar de hacer lo malo. Es necesario comenzar a hacer lo bueno con pasión renovada. No basta con eliminar hábitos destructivos. Es necesario desarrollar disciplinas espirituales que nutran su nueva identidad en Cristo. Esta reorientación implica un cambio fundamental de prioridades. Cosas que antes eran centrales en su vida pueden necesitar convertirse en secundarias. Relaciones que antes definían su identidad pueden necesitar ser redefinidas a la luz de su nueva comprensión de quién es usted en Dios. Ambiciones que antes dirigían sus decisiones pueden necesitar ser sometidas a los propósitos eternos que Dios
tiene para su vida. Billy Graham enseñaba que el arrepentimiento verdadero siempre produce frutos visibles. Una persona genuinamente arrepentida no solo deja de pecar, comienza a vivir de una manera que honra a Dios y beneficia a los demás. Desarrolla compasión por los necesitados, generosidad con sus recursos, integridad en las relaciones, diligencia en el trabajo, fidelidad en los compromisos. Estos frutos no son intentos de ganarse el favor de Dios, sino expresiones naturales de una vida que ha sido genuinamente transformada. Pero quizás usted esté pensando, esto parece muy difícil. Ya he intentado cambiar antes y he fracasado. ¿Cómo puedo asegurarme de que esta vez será diferente? Esta es una preocupación legítima y común. La mayoría de las personas que buscan un cambio genuino ya han experimentado intentos frustrados de transformación. La diferencia está en la comprensión de que el arrepentimiento bíblico no es un proyecto de automejora, sino un encuentro sobrenatural con la gracia transformadora de Dios. Usted no necesita encontrar fuerzas en sí mismo para realizar este cambio. De hecho, la conciencia de su propia debilidad es un prerequisito para experimentar el poder divino. Pablo descubrió que la fuerza de Dios se manifiesta perfectamente en la debilidad humana. Cuando usted reconoce honestamente su incapacidad de transformarse por sí solo, se posiciona para recibir la capacitación sobrenatural que Dios ofrece a través de su Espíritu. El proceso puede ser desafiante, pero no necesita ser solitario. Dios diseñó el viaje espiritual para que suceda en el contexto de la comunidad. Usted necesita hermanos y hermanas en la fe que puedan orar por usted, animarlo en los momentos difíciles, confrontarlo amorosamente cuando sea necesario y celebrar sus victorias en el proceso de santificación. El arrepentimiento aislado, rara vez produce una transformación duradera. Además, el proceso no necesita ser perfecto para ser eficaz. Dios no espera que usted se convierta en completamente santo antes de comenzar a trabajar en su vida. Él lo encuentra donde está y trabaja con usted al ritmo que puede soportar. Lo que importa no es la perfección inmediata, sino la dirección consistente. Mientras usted esté caminando hacia la luz, incluso si tropieza ocasionalmente, está en el camino correcto. Es importante también comprender que el arrepentimiento verdadero no elimina inmediatamente todas las consecuencias de decisiones pasadas. Algunas heridas tardan tiempo en sanar. Algunas relaciones necesitan ser reconstruidas gradualmente. Algunas reputaciones requieren años de conducta consistente para ser restauradas, pero esto no significa que el arrepentimiento haya sido ineficaz. La liberación espiritual puede ser instantánea, incluso cuando la restauración práctica es un proceso. David experimentó el perdón inmediato cuando se arrepintió genuinamente de su pecado, pero aún enfrentó consecuencias familiares y políticas por años. Pedro fue restaurado a la relación con Jesús en la mañana de la resurrección, pero aún necesitaba crecer en madurez y liderazgo a lo largo de décadas. El ladrón en la cruz fue inmediatamente aceptado en el paraíso, pero aún murió físicamente por las consecuencias de sus decisiones criminales. El arrepentimiento verdadero trae paz con Dios, que es más importante que la paz con todas las circunstancias. Trae liberación de la culpa y la condena, que es más valiosa que la libertad de todas las dificultades. Trae esperanza de un propósito eterno, que es más significativo que la solución de todos los problemas temporales. Usted puede estar preguntándose cómo saber si su arrepentimiento es genuino. Billy Graham identificaba algunas evidencias internas y externas que caracterizan el arrepentimiento auténtico.
Internamente, usted experimenta una paz profunda con Dios, que sustituye la ansiedad espiritual anterior. No es la ausencia de todos los conflictos, sino una certeza fundamental de que usted está reconciliado con su Creador. También desarrollarás una sensibilidad aumentada al pecado, no en el sentido de una condenación paralizante, sino como un sistema de alarma refinado que te ayuda a identificar y evitar tentaciones antes de que se conviertan en transgresiones. Externamente, otras personas comenzarán a notar cambios en tu actitud, lenguaje, prioridades y relaciones. No necesitas anunciar tu transformación. Se volverá evidente a través de tu conducta consistente. Desarrollarás mayor compasión por otros que luchan, mayor generosidad con tus recursos y tiempo, mayor integridad en situaciones donde nadie te observa. Quizás la señal más clara de arrepentimiento genuino sea una pasión creciente por agradar a Dios, no por miedo al castigo, sino por gratitud por su gracia. Comenzarás a hacerte preguntas diferentes. ¿Cómo puedo honrar a Dios en esta situación? En lugar de ¿cómo puedo evitar consecuencias? Buscarás oportunidades para servir a otros, no para ganar puntos con Dios, sino para expresar el amor que Él ha puesto en tu corazón. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, y no debes desanimarte si el proceso parece lento a veces. La santificación es una jornada de toda la vida, con aceleraciones y desaceleraciones, con victorias y ocasionales tropiezos. Lo que importa es la dirección general y la perseverancia en el camino. Algunos días sentirás que has progresado mucho, otros días cuestionarás si has cambiado algo. Ambas experiencias son normales y forman parte del proceso. En los días de claridad y victoria, sé agradecido y humilde, reconociendo que toda buena dádiva proviene de Dios. En los días de confusión y lucha, sé paciente y persistente, recordando que Dios no abandona a quienes sinceramente buscan seguir sus caminos. Una de las mayores mentiras que el enemigo susurra a las personas en proceso de arrepentimiento es que deberían darse por vencidas si no pueden mantener una perfección constante. ¿Ves? Volviste a hacer lo mismo. Prueba de que tu arrepentimiento fue falso. Prueba de que nunca cambiarás. Mejor acepta que eres así. No creas esas mentiras. Son estrategias desesperadas para impedir tu liberación completa. El arrepentimiento verdadero no es una vacuna contra futuras tentaciones o fallas. Es un cambio fundamental de dirección que se expresa a través de una batalla consistente contra viejos patrones. Puedes ocasionalmente perder una batalla sin perder la guerra. Puedes tropezar en el camino sin abandonar el destino. La cuestión central no es si serás tentado o si nunca más cometerás errores, sino cómo respondes cuando eso sucede. Una persona genuinamente arrepentida, cuando falla, no vuelve al viejo patrón de justificaciones y negaciones. Reconoce rápidamente el error, lo confiesa delante de Dios, busca perdón de aquellos que fueron afectados y retoma inmediatamente la jornada de obediencia. Usa la falla como recordatorio de su dependencia de la gracia divina, no como excusa para abandonar la búsqueda de la santidad. Esta perspectiva es liberadora porque elimina la presión de la perfección instantánea sin eliminar el compromiso con el cambio real. Puedes ser honesto sobre tus luchas sin ser permisivo con tu pecado. Puedes aceptar que el crecimiento espiritual es un proceso sin conformarte con la mediocridad moral. Billy Graham solía decir que Dios no está interesado en nuestro desempeño perfecto, sino en nuestro corazón sincero. Él sabe que somos humanos falibles viviendo en un mundo corrompido, enfrentando tentaciones reales con recursos limitados. Pero Él también sabe que su Espíritu puede hacer en nosotros y a través de nosotros
mucho más de lo que podemos imaginar cuando nos entregamos completamente a sus propósitos. El arrepentimiento verdadero abre la puerta a esa obra sobrenatural en tu vida, cuando dejas de intentar justificarte y comienzas a humillarte delante de Dios, cuando dejas de minimizar tus errores y comienzas a odiarlos genuinamente, cuando dejas de confiar en tu propia fuerza y comienzas a depender de la gracia divina, te posicionas para experimentar transformaciones que irán más allá de tus expectativas más optimistas. Pero quizás estés enfrentando un obstáculo específico en este proceso, la cuestión del perdón propio. Muchas personas logran aceptar intelectualmente que Dios las perdona, pero no logran perdonarse a sí mismas. Viven en una prisión de autocondenación que sabotea constantemente sus esfuerzos de crecimiento espiritual. Si este es tu caso, necesitas comprender que la falta de perdón propio puede ser una forma sutil de orgullo. Es como si dijeras, mis estándares son más altos que los de Dios. Si Él puede perdonarme, pero yo no, entonces soy más justo que Él. Obviamente, nadie pensaría conscientemente de esta forma, pero esa puede ser la dinámica subconsciente que te mantiene preso de la culpa. El perdón propio bíblico no es autoindulgencia o minimización del pecado. Es la aceptación humilde del veredicto de Dios sobre tu condición espiritual después del arrepentimiento genuino. Si Dios dice que estás perdonado y limpio, ¿quién eres tú para contradecir su evaluación? Si Cristo pagó completamente el precio por tus pecados, ¿qué autoridad tienes para insistir en que el pago fue insuficiente? Perdonarte a ti mismo es un acto de fe que honra el sacrificio de Cristo y abre espacio para que te conviertas en la persona que Dios siempre planeó que fueras. Es imposible crecer espiritualmente mientras permaneces enfocado en las fallas del pasado. La energía que gastas condenándote, podrías redirigirla para volverte más semejante a Jesús. Esto no significa que debas olvidar completamente tus errores pasados. La memoria de ellos puede servir como protección contra futuras tentaciones y como fuente de humildad y compasión. Pero debes recordarlos con gratitud por la gracia que los cubrió, no con condenación que los perpetúa. Existe una diferencia crucial entre recordar tus pecados para glorificar la gracia de Dios y recordarlos para torturarte a ti mismo. El primero es saludable y productivo. El segundo es destructivo y contrario a los propósitos divinos para tu vida. Mientras caminas a través de este proceso de arrepentimiento verdadero, es importante que desarrolles una vida devocional consistente que sustente tu transformación. El arrepentimiento no es un evento único, sino un estilo de vida. Necesitas disciplinas espirituales regulares que mantengan tu corazón sensible a la voz de Dios y tu mente renovada por la palabra divina. La oración no debe ser solo pedidos de ayuda en momentos de crisis, sino comunión constante con aquel que se ha convertido en el centro de tu vida. La lectura bíblica no debe ser una obligación religiosa, sino un encuentro regular con la mente de Cristo expresada a través de las Escrituras. La participación en la comunidad de fe no debe ser una actividad social, sino una oportunidad de aliento mutuo en el camino de la santificación. Estas disciplinas no producen arrepentimiento, sino que son expresiones naturales de un corazón genuinamente arrepentido. También sirven como medio de gracia, a través del cual Dios continúa su obra transformadora en tu vida. Sin ellas, te vuelves vulnerable al desánimo, a la tentación y al enfriamiento gradual de tu pasión espiritual. Recuerda también que tu camino de arrepentimiento y transformación puede convertirse en fuente de esperanza y aliento para otros que enfrentan luchas similares.
No tengas miedo de compartir apropiadamente tu experiencia con personas que puedan beneficiarse de tu testimonio. Obviamente, esto debe hacerse con sabiduría, humildad y sensibilidad al tiempo de Dios. Pero no ocultes completamente la obra que Él está haciendo en tu vida. Algunas de las herramientas más poderosas que Dios usa para alcanzar corazones heridos son las historias de personas comunes que han experimentado su gracia transformadora. Tu experiencia con un arrepentimiento verdadero puede ser exactamente lo que alguien necesita oír para tener el valor de iniciar su propio camino de liberación. Pero recuerda que el objetivo de compartir no es glorificar tu pasado pecaminoso ni crear una imagen de superhéroe espiritual. El objetivo es señalar la gracia de Dios que puede transformar cualquier vida. No importa cuán desamparada pueda parecer, tu testimonio debe dirigir la atención a Cristo, no a ti. A medida que avanzas en este camino, puedes descubrir que Dios tiene propósitos específicos para tu vida, que solo podrían ser cumplidos por alguien que ha pasado por las experiencias que tú has enfrentado. Tus heridas se convierten en fuente de sanación para otros. Tus luchas se convierten en herramientas para el ministerio. Tu experiencia con la gracia se convierte en puentes de esperanza para los desesperados. Esto no significa que Dios causó tus pecados o que Él necesitaba tus fallas para cumplir sus propósitos. Significa que Él es suficientemente poderoso y creativo para transformar incluso nuestras peores elecciones en componentes de su obra redentora en el mundo. Él puede escribir historias hermosas con las tintas más feas. Billy Graham vivió y predicó esta verdad durante décadas de ministerio. Él vio a Dios transformar asesinos en evangelistas, adictos en consejeros, prostitutas en ministras, ladrones en filántropos. Él entendió que no existen vidas irremediablemente perdidas cuando hay arrepentimiento genuino y sumisión completa a los propósitos divinos. Tal vez esta sea la palabra de esperanza que más necesitas oír hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas perdido, no importa a cuántas personas hayas decepcionado, no importa cuán lejos te hayas alejado de los caminos de Dios. Todavía hay esperanza, todavía hay posibilidad de transformación, todavía hay un propósito por descubrir, todavía hay una historia hermosa por escribir con tu vida. El único prerequisito es que estés dispuesto a arrepentirte verdaderamente, no solo superficialmente. Que estés listo para permitir que Dios haga una obra completa en tu vida, no solo una reforma cosmética. Que estés abierto a descubrir quién realmente puedes llegar a ser cuando tu vida está totalmente rendida a los propósitos eternos. Esta disposición no necesita ser perfecta o completamente comprendida. Puede comenzar como una pequeña semilla de deseo genuino por el cambio. Puede ser solo un susurro débil en tu corazón diciendo quiero algo diferente. Puede ser una oración desesperada en medio de la noche. Dios, ya no puedo seguir viviendo así. Dios puede trabajar con cualquier grado de sinceridad, por pequeño que sea, siempre y cuando sea auténtico. Pero Él no puede trabajar con fingimiento o con medias tintas. Él no puede transformar completamente una vida que solo está dispuesta a cambios parciales. Él no puede liberar totalmente un alma que todavía quiere mantener algunas ataduras. El arrepentimiento verdadero requiere una entrega total, incluso si esa entrega se hace un día a la vez, una decisión a la vez, una oración a la vez. No necesitas tener todas las respuestas antes de comenzar. No necesitas entender completamente cómo funcionará el proceso. No necesitas ser capaz de prever todos los cambios que vendrán. Solo necesitas estar dispuesto a confiar en que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Esta confianza no es ciega o irracional.
Está basada en el carácter de Dios revelado a través de las Escrituras y confirmado por la experiencia de millones de personas a lo largo de la historia que han descubierto que Él es fiel a sus promesas. Cuando Dios dice que puede hacer que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman, Él no está exagerando. Cuando Él promete que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar, Él no está usando hipérbole. Puedes estar pensando, pero ya he desperdiciado tanto tiempo, ya he herido a tantas personas, ya he perdido tantas oportunidades. Incluso si Dios me transforma ahora, todavía estaré atrasado en la vida. Esta perspectiva revela una comprensión limitada de cómo Dios trabaja en la dimensión del tiempo. Dios no está preso de nuestras cronologias humanas. Él puede redimir no solo nuestro futuro, sino también resignificar nuestro pasado. Él puede hacer que incluso los años que consideramos perdidos se conviertan en parte de una narrativa más grande de gracia y propósito. Él puede usar nuestra experiencia con la falla y la restauración para crear un ministerio que no podría existir sin esas experiencias. Joel profetizó que Dios restauraría los años que fueron devorados por las langostas. Esta promesa se aplica no solo a plagas agrícolas, sino a la obra redentora de Dios en vidas humanas. Él puede restaurar no solo dándonos nuevos años productivos, sino haciendo que los años que creíamos perdidos se conviertan en parte de un plan mayor que no podíamos ver en ese momento. Esto no significa que todas las consecuencias de decisiones pasadas serán mágicamente borradas. Significa que Dios puede tejer incluso nuestras peores decisiones en un patrón de gracia que glorifica su nombre y bendice a otros. Él es el Dios que trae vida de la muerte, luz de las tinieblas, belleza de las cenizas. Cuando te arrepientes verdaderamente, no solo ganas un futuro nuevo, ganas una nueva perspectiva sobre tu pasado. Empiezas a ver cómo Dios estaba trabajando incluso cuando tú no te dabas cuenta. Descubres que Él nunca te abandonó, incluso cuando tú lo abandonaste. Reconoces que su gracia estaba disponible en momentos en que elegiste no buscarla. Esta nueva perspectiva no minimiza la realidad de tus decisiones equivocadas o sus consecuencias, pero lo coloca todo en el contexto mayor de la misericordia divina que es nueva cada mañana. Te permite ver tu historia no como una serie de fracasos irreversibles, sino como una jornada compleja en la cual Dios estaba constantemente trabajando para atraerte de vuelta a Él. Tal vez una de las mayores bendiciones del arrepentimiento verdadero sea la libertad que trae para vivir en el presente. Cuando estás atrapado en la culpa, tu energía está constantemente enfocada en el pasado. Cuando estás ansioso sobre tu capacidad de cambio, tu energía está proyectada hacia un futuro incierto. Pero cuando estás en paz con Dios, a través del arrepentimiento genuino, puedes invertir completamente en el momento presente. Esta presencia total en el ahora es donde la transformación realmente ocurre. Es donde puedes oír la voz de Dios con claridad. Es donde puedes tomar decisiones que reflejan tu nueva identidad. Es donde puedes experimentar la alegría de vivir en sintonía con los propósitos divinos para tu vida. Muchas personas pierden la oportunidad de experimentar esta libertad porque están siempre mirando hacia atrás con remordimiento o hacia adelante con preocupación. Nunca se permiten habitar plenamente el momento presente donde Dios desea encontrarlas y transformarlas. El arrepentimiento verdadero rompe esta prisión temporal y te permite vivir con la atención enfocada donde Dios está activamente trabajando, en el ahora. Este es uno de los aspectos más prácticos e inmediatamente beneficiosos del arrepentimiento genuino. No necesitas esperar meses o años para empezar a experimentar sus frutos.
Puedes empezar hoy mismo a vivir con la conciencia limpia delante de Dios. Puedes empezar inmediatamente a tomar decisiones basadas en tu nueva identidad, no en viejos patrones de pensamiento. Claro, la transformación completa llevará tiempo. Algunos hábitos necesitarán ser sustituidos gradualmente. Algunas relaciones necesitarán ser reconstruidas pacientemente. Algunas heridas necesitarán ser curadas con el tiempo. Pero la paz, en fundamental con Dios, que es la base de todo lo demás, puede ser tuya inmediatamente a través del arrepentimiento sincero. Esta paz no es ausencia de desafíos o dificultades. Es la presencia constante de la gracia de Dios, incluso en medio de los desafíos. Es la certeza de que no estás navegando solo por las aguas turbulentas de la vida. Es la confianza de que aquel que comenzó la buena obra en ti tiene recursos infinitos para sostenerte hasta el fin. Billy Graham solía decir que la vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino acompañado. No necesitas tener fuerza suficiente para toda la jornada, solo necesitas tener fe suficiente para el próximo paso. Dios proporciona gracia suficiente para cada día, sabiduría suficiente para cada decisión, fuerza suficiente para cada desafío. Esta provisión divina no elimina tu responsabilidad de tomar decisiones sabias y esfuerzos consistentes, pero elimina la presión de tener que realizarlo todo a través de tus propios recursos limitados. Te conviertes en un colaborador con Dios en su obra transformadora en tu vida, no el único responsable de hacerla acontecer. Esta colaboración con Dios es una de las experiencias más enriquecedoras de la vida cristiana. Descubres que no estás solo intentando ser una persona mejor a través de la disciplina personal. Estás permitiendo que el propio Dios exprese su carácter a través de tu personalidad única. No estás solo intentando evitar el mal. Estás siendo capacitado para hacer el bien de maneras que jamás imaginaste posibles. Cuando comprendes que Dios no solo quiere limpiar tu vida, sino también usarla como instrumento de su gracia en el mundo, el arrepentimiento gana una dimensión totalmente nueva. No es solo sobre tu propia liberación, es sobre convertirte en un canal a través del cual Dios puede alcanzar a otros que necesitan la misma liberación que tú recibiste. Esta perspectiva puede ser simultáneamente humillante e inspiradora. Humillante porque reconoces que no tienes nada en ti mismo que merezca ser usado por Dios. Inspiradora porque percibes que Dios elige usar personas ordinarias e imperfectas para realizar sus propósitos extraordinarios en la tierra. Moisés era tartamudo, pero Dios lo usó como portavoz. David era adúltero y asesino, pero Dios lo usó como modelo de adoración. Pedro era impulsivo y negó a Jesús, pero Dios lo usó como líder de la iglesia primitiva. Pablo perseguía cristianos, pero Dios lo usó como el mayor misionero de la historia. Tu historia de fracaso no te descalifica para el uso divino. Cuando está cubierta por la gracia, puede convertirse exactamente en la cualificación que Dios necesita para alcanzar a otros en situaciones similares. No te sorprendas si después de experimentar arrepentimiento genuino, empiezas a sentir compasión por personas que antes juzgabas severamente. No te sorprendas si empiezas a ver oportunidades de servir donde antes veías solo problemas. No te sorprendas si Dios empieza a poner en tu corazón preocupaciones por necesidades que antes no notabas. Estas son evidencias de que el arrepentimiento está produciendo frutos de transformación en tu vida. Un corazón genuinamente arrepentido se convierte en un corazón compasivo. Una persona que experimentó perdón se convierte en una persona perdonadora. Alguien que fue liberado se convierte en alguien que desea ver a otros liberados.
Pero recuerda que esta transformación del corazón no ocurre automáticamente. Requiere una cooperación consciente con la obra del Espíritu Santo. Debes cultivar intencionalmente actitudes que reflejen tu nueva naturaleza y resistir las tendencias que reflejan los viejos patrones. Esto significa que debes ser proactivo en buscar oportunidades para demostrar amor, perdón, generosidad y compasión. No esperes que estas actitudes surjan espontáneamente en todas las situaciones. Elige conscientemente practicarlas, especialmente cuando no te sientas inclinado a hacerlo naturalmente. También significa que debes estar vigilante contra la tendencia a volver a los viejos patrones de pensamiento y comportamiento, especialmente durante periodos de estrés, cansancio o tentación. El arrepentimiento verdadero no te hace inmune a futuras tentaciones, pero te ofrece nuevos recursos para enfrentarlas con victoria. Una de las herramientas más importantes en esta batalla continua es la práctica regular del examen de conciencia ante Dios. No en el sentido de una autocondenación neurótica, sino en el sentido de una evaluación honesta de cómo estás progresando en tu camino de santificación. Pregúntate regularmente, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están mis actitudes? ¿Cómo están mis motivaciones? ¿En qué áreas necesito crecer? Este examen de conciencia debe hacerse en la presencia de Dios, con apertura a su corrección y dirección.